Esperando por décadas con la promesa de revolucionar nuestra comprensión de casi todas las áreas de la astrofísica, el telescopio espacial Webb ha llegado y efectivamente ha sorprendido a todos. Las magníficas imágenes y espectros de regiones de formación estelar, nebulosas planetarias, remanentes de supernova, exoplanetas y galaxias nos han dejado sin palabras. Pero aún más trascendente, los resultados científicos del análisis de estos datos van mejorando nuestro conocimiento del universo. Y sin duda uno de los campos más atractivos es el estudio de la simbiosis galaxia-agujero negro supermasivo a lo largo de toda la historia cósmica. Mi nombre es Vicente Hernández y hoy en el Cosmos quiero platicarles sobre los primeros resultados de uno de los programas más ambiciosos del Webb, enfocado en observar las galaxias más lejanas posibles, estudiar los materiales que las componen y conocer sobre su relación con los monstruos supermasivos que muchas de ellas guardan en su interior. El lanzamiento, la puesta en órbita, el inicio de operaciones y las primeras imágenes del Webb se realizaron sin problema. Y no solo eso, sino que el telescopio está funcionando mejor de lo esperado en la mayoría de los aspectos. Así, los programas de observación, esa lista de objetivos tempranos que debería cubrir la comunidad científica en los primeros 2 años, han ido presentando resultados muy interesantes, en algunos casos innovadores y vislumbran pequeñas revoluciones en nuestra forma de entender el cosmos. Uno de estos primeros resultados es el survey o encuesta llamado Cosmic Evolution Early Release Science, o CEERS por su acrónimo en inglés. Desde el punto de vista científico y pensando como si fuéramos parte de los grupos de investigación, CEERS está diseñado no solo para obtener los datos necesarios para los primeros resultados cosmológicos de alto impacto, sino también para probar múltiples modelos del telescopio e interactuar con la comunidad astronómica a través del entrenamiento y un rápido cronograma de publicación de datos. Suena algo técnico, ¿no? Bueno, vamos a decirlo de otra manera. El principal objetivo científico de CEERS es estudiar las primeras galaxias del universo, aquellas cuyas estrellas fueron las primeras que generaron luz y con esa radiación modificaron el gas primigenio que venía del Big Bang. Los astrónomos llaman a esta etapa la época de la reionización y se data entre los primeros 400 millones de años y hasta unos 1000 millones de años. Estos fueron los momentos en que los fotones energéticos de las primeras estrellas ionizaron el gas en el medio intergaláctico, una de las etapas más soñadas para estudiar en el último medio siglo. Pero vamos a adentrarnos un poco más en esta época para entender mejor por qué es tan importante. El hidrógeno es el más simple de todos los átomos. Ustedes lo saben, consiste en un solo protón con carga eléctrica positiva y un solo electrón con carga eléctrica negativa. La atracción eléctrica mutua de estas partículas mantiene unido al átomo, pero si luz o fotones con suficiente energía golpean al átomo, puede liberar al electrón. Esto se llama ionización. Bien, pues al comienzo de todo, durante la llamada Edad Oscura del Universo, casi todo el hidrógeno era eléctricamente neutro, con un protón y un electrón unidos. Este hidrógeno, enormes nubes de él, comenzaron a aglomerarse y por gravedad poco a poco fueron formando las primeras estructuras galácticas y las primeras protoestrellas. Se piensa que estas fueron enormes y masivas y su luz rápidamente ionizó mucho del gas a su alrededor. En realidad, todas las galaxias producen estrellas masivas, que a su vez producen luz ionizante. Pero hoy en día, a estas alturas de la vida del universo, la mayoría de las estrellas se forman en el interior de sus galaxias y el gas hidrógeno de esas galaxias absorbe casi toda la luz ionizante, impidiendo que se escape. Sin embargo, durante aquel amanecer cósmico, se piensa que las pequeñas galaxias eran lugares violentos, llenos de remolinos de gas que ocasionalmente abrían rutas de escape para esa luz ionizante. Una vez que escapaba, esa luz era absorbida por el hidrógeno que rodeaba la galaxia, creando burbujas de gas ionizado alrededor de cada una. Pero estas galaxias eran tan numerosas que esas burbujas se superpusieron rápidamente. A medida que se formaban más y más galaxias y cada galaxia se hacía más grande, sus burbujas crecían y se fusionaban hasta que llenaron el universo. Esta es la reionización, la última vez en la historia del universo cuando el hidrógeno en todo el cosmos cambió su estado. Bien, pues entre los objetivos de CEERS está intentar observar esas primeras galaxias, investigar cómo crecieron y se fusionaron,
cuánta masa del gas hidrógeno se transformó en estrellas y a qué tasa, pero además, y esto es algo de lo más emocionante, estudiar los primeros agujeros negros supermasivos que tenían esas primeras galaxias. Precisamente el Webb fue diseñado para observar en longitudes de onda del infrarrojo cercano y del infrarrojo medio, que son más largas que las longitudes de onda de la luz visible. Recordemos que a medida que la luz viaja desde una galaxia distante hacia nosotros, se estira gradualmente en longitudes de onda más larga y se desplaza hacia la parte infrarroja del espectro. Dado que el universo se está expandiendo, la luz más distante de las primeras galaxias se ha desplazado a longitudes de onda más largas y rojas, que solo pueden detectarse a través del infrarrojo. Cuanto mayor sea el desplazamiento al rojo o redshift de una galaxia, más temprano se habrá formado en el universo y más lejos está de nosotros. Bien, pues estos primeros resultados del proyecto CIRS abarcan descubrimientos importantes sobre grupos de galaxias, galaxias individuales también ubicadas a distancias nunca antes vistas y varios aspectos sobre los agujeros negros supermasivos. Como todo esto es mucho para hablarlo todo aquí, vamos a centrarnos en un par de resultados de los más interesantes, precisamente los que se refieren a estos monstruos supermasivos. El universo está repleto de agujeros negros. Sabemos esto desde hace mucho tiempo, pero los agujeros negros menos masivos que existían en el universo primitivo eran demasiado débiles para detectarlos. A diferencia de sus hermanos actuales, que ya pueden contener desde varios millones hasta miles de millones de veces la masa del Sol, se piensa que aquellos primeros agujeros negros tenían en promedio pocos cientos de miles o pocos millones de veces la masa de nuestra estrella. De hecho, los de la noticia de hoy se parecen al agujero negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea, que tiene unos 4 millones de veces la masa del Sol y se distingue bastante de esos mega monstruos extremadamente grandes que hemos visto antes con otros telescopios. Entre esas bestias, recordemos al del centro de la galaxia Messier 87, que tiene 6.500 millones de veces la masa del Sol, contenidas en un volumen de apenas 250 veces la distancia Tierra-Sol. Bien, pues como les decía, los científicos del proyecto CIRS encontraron varios de estos especímenes, entre ellos el agujero negro supermasivo activo más distante hasta ahora y otros dos similares pero algo más avanzados en el tiempo, en el universo temprano. Además, y como un extra de la presentación de los resultados de CIRS, se encontraron casi una docena de galaxias extremadamente distantes que existían cuando el universo tenía entre 470 y 675 millones de años. Sobre este agujero negro supermasivo, este más lejano hasta ahora, se encuentra en la galaxia llamada CIRS 1019, que existió poco más de 570 millones de años después del Big Bang. La verdad es que este supermasivo es algo peculiar, pues es uno de los agujeros negros en el centro de una galaxia menos masivo que se haya identificado hasta ahora en el universo primitivo. Es importante decir que esta galaxia ya se había estudiado con anterioridad, tanto con el telescopio espacial Hubble como con los enormes telescopios Keck en Tierra. Pero estos nuevos datos confirman que se trata de un agujero negro en una galaxia de núcleo activo, o por su acrónimo más conocido en inglés, AGN. Este agujero negro tiene alrededor de 9 millones de veces la masa del Sol, mucho menos que otros agujeros negros, como les decía, que también existieron en el universo primitivo y que se han detectado con otros telescopios. Pero los más grandes de estos supermasivos suelen contener más de 1.000 millones de veces la masa del Sol y normalmente son más fáciles de identificar porque son mucho más brillantes. Por supuesto, los agujeros negros no los podemos ver directamente. Por definición se tragan todo, hasta la luz, pero los que hemos encontrado han sido gracias a que están devorando, a que están tragando material a su alrededor. Gas, polvo interestelar, estrellas, lo que se deje. Bien, pues este material que es comido es sometido por las fuerzas de gravedad a durísimos ambientes de presión y temperatura y terminan irradiando luz ultravioleta y rayos X justo antes de caer al interior de los monstruos. En realidad, lo que nosotros podemos ver son estos materiales alrededor de los agujeros negros y que son los que delatan su presencia. Así, el agujero negro dentro de CIRS 1019 es más similar al del centro de nuestra Vía Láctea, que les decía tiene unos 4 millones de veces la masa del Sol. CIRS 1019 tampoco es tan brillante como los gigantes más masivos detectados anteriormente, aunque más pequeño. Este agujero negro existió
mucho antes, y la verdad es que esto es difícil de explicar. Esto es, no entendemos muy bien cómo se formó en tan poco tiempo, solo después del Big Bang. Esta es una de las preguntas fundamentales que aún se hacen los astrónomos. Los datos del web están repletos de información, muchísima y muy clara, tanto que hace que estas confirmaciones sean muy fáciles de hacer. Esto se comenta en una nota de prensa que ha publicado el Instituto del Telescopio Espacial sobre las noticias de este proyecto CIRS. Y esto es sorprendente y habla de lo impresionantemente bien que ha trabajado el web. Los astrónomos no solo pudieron desentrañar qué emisiones en el espectro de luz provienen del agujero negro y cuáles de la galaxia anfitriona por separado, sino que también pudieron determinar cuánto gas está ingiriendo el mismo agujero negro y además estimar la tasa de formación estelar de su galaxia. Los equipos de investigación estimaron que el agujero negro está ingiriendo tanto material como gas se está transformando en estrellas por la galaxia. Y visualmente, CIRS 1019 parece ser como algo como 3 grumos brillantes, no como un solo disco circular. Y aún se tienen preguntas sobre si la galaxia podría estar colisionando con otra y que esta segunda contribuya con parte del gas que es tragado por el agujero negro y parte del gas que también es transformado en estrellas. Finalmente, como les decía, en esta primera entrega de resultados de CIRS se destacan también el descubrimiento de 2 agujeros negros supermasivos, otros 2, más o menos con 10 millones de veces la masa del Sol cada uno, pero más cercanos a nosotros en el tiempo, entre 1000 y 1100 millones de años después del Big Bang. También se identificaron 11 galaxias que existieron entre 470 y 675 millones de años después del origen del universo. No solo son extremadamente distantes, sino que además es notable el hecho de que se hayan encontrado tantas galaxias brillantes a esas distancias. Esa también es otra de las cuestiones fundamentales que ahora con el telescopio Webb se han investigado. ¿Cómo es posible que a esas distancias tan grandes, es decir, muy al inicio del universo, tengamos tantas galaxias de este tipo? Todo indica que estas estructuras están formando muchas nuevas estrellas, pero aún no están tan enriquecidas químicamente como las galaxias cercanas a la Vía Láctea. Probablemente pertenecen a esa primera generación de galaxias que les comentaba al inicio. Es simplemente emocionante e increíble. Esta primera y extensa lista de resultados de CIRS es publicada en 9 artículos principales en la revista Astrophysical Journal Letters y agrupa a docenas de astrónomos e instituciones alrededor del mundo. El trabajo hasta ahora ha sido muchísimo, pero han salido algunos avances en redes sociales y en otras notas de prensa sobre más resultados muy pronto. Como siempre, en la descripción les dejo los links a estos artículos y a otras referencias por si quieren saber más. Les recuerdo que pueden dar like al video o suscribirse, y si quieren apoyar directamente los contenidos que hago, hacerse miembros del canal a través del botón unirse y de aportaciones vía PayPal. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.